Vamos a hablar acerca de las tasas de interés, porque como saben todos, Jerome Powell, el vocero de la Reserva Federal, la semana pasada tomó una decisión drástica de bajar medio punto las tasas de interés de referencia y eso ha tenido grandes impactos en pues, todos los mercados. Pero lo que queremos, además de hablarles de la tasa de interés, es explicarles cómo hoy podemos asegurar una tasa muy baja de interés para la compra de una propiedad en Estados Unidos y cuáles son esas claves, cuáles son esos hacks para poder acceder a esas mejores tasas. Si tú le preguntas a tu banquero, seguramente te va a decir que las tasas de interés son las mismas para todos los clientes, pero no es cierto. Hay unas claves para poder acceder a las mejores tasas y por eso queremos explicarles hoy cuáles son esos pasos y esos tips que nosotros hemos aprendido a lo largo de todos estos años, más de 13 años, para poder acceder a muy bajas tasas de apalancamiento hipotecario en Estados Unidos. Entonces, vamos directamente a hablarles sobre las noticias. Eh, en la pantalla ustedes van a ver lo último que ha pasado con la Reserva Federal, ¿cierto? Cuando Jerome Powell toma la decisión de bajar las tasas de interés. Había mucha expectativa de que las tasas deberían bajar, porque recuerden que el objetivo de la Reserva Federal son principalmente dos. Uno, controlar la inflación en Estados Unidos y dos, cuidar el empleo. Entonces, se venía controlando la inflación con las tasas altas, pero empezaron a ver que compañías estaban empezando a entrar en aprietos y posiblemente tenían que hacer despidos. Entonces, para proteger el mercado y procurar un crecimiento económico, Jerome Powell sale a anunciar que a partir de este mes de septiembre del año 2024 bajarían drásticamente las tasas de interés medio punto. ¿Por qué es importante lo que hace la Reserva Federal? Porque es un momento en el que después de más de 2 años que venían las tasas de interés subiendo escalonadamente y que venía la economía desacelerándose en ese crecimiento de tasas, ahora salen a anunciar esta baja de tasas, inmediatamente el mercado bursátil reacciona y aquí lo que estamos viendo en pantalla es la evolución que ha tenido la tasa de interés desde el año 2008. Si recuerdan todos, el año 2008 fue el año en que tuvimos esa gran recesión a nivel mundial y podemos ver cómo esa tasa de interés empezó a fluctuar, bajó hasta los cero en el año 2008 después de que hubo ese gran colapso económico, después empezó a subir y otra vez en el año 2020, el año que recordamos de la pandemia, bajaron otra vez las tasas de interés y desde ahí empezaron a subir, si ustedes ven, escalonadamente 0.25, 0.75, 1.5, hasta lo que tenemos hoy, ¿cierto? Que es las tasas de referencia que están en el 6%. Entonces, ¿qué está pasando? Muchas personas se preguntaban y se preocupaban porque al estar la economía como estaba, posiblemente muchas familias estaban en aprietos para pagar sus hipotecas. La buena noticia es que lo que ustedes están viendo en pantalla es un gráfico de cuáles son, cómo se ha movido históricamente las familias que no pueden pagar sus hipotecas. O sea, la gente que deja de pagar los créditos, que afecta directamente a los bancos y que afecta directamente a la economía porque pone en riesgo la estabilidad de los bancos. Realmente estamos en las más bajas a nivel histórico. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que la economía se ha venido desacelerando por la subida de tasas, las personas siguen pagando sus hipotecas. ¿Cuál es la razón de esto? Porque la gran mayoría de familias tienen tasas de interés muy bajas en sus casas y además ya han ganado mucha plusvalía. Tienen equity en las casas porque las compraron a un precio, hoy tienen otro precio y no quieren perder esos, pues, lo que ya han ganado en las casas. Entonces, les traemos algo práctico que queremos enseñarles antes de hablarles de las claves para prepararnos para tomar un crédito en las tasas más bajas de interés. Y es a través de esta calculadora que ustedes ven en pantalla, que ustedes pueden acceder desde cualquier dispositivo. Es una calculadora financiera. Hay muchísimas calculadoras financieras. Esta es simplemente una de las tantas que hay. Ustedes pueden hacer un ejercicio práctico para ver qué tanto impacta esta bajada que acaba de tener las tasas de interés en los pagos mensuales de los créditos de las casas. Entonces vamos a ponerles un ejemplo. Digamos que estamos comprando una casa de $500,000, ¿sí? Y que esa casa de $500,000 vamos a poner una cuota inicial del 30%. Entonces, como ustedes ven acá en la calculadora en pantalla, tenemos $500,000, cuota inicial del 30%. Recuerden que los bancos en Estados Unidos le prestan a los inversionistas en propiedades cuando son extranjeros hasta el 70% del valor de las propiedades. Es decir, que debemos tener en cuenta y tener ese 30% inicial, ¿sí? Por eso estamos utilizando eso. Ahora, el que está comprando la propiedad de inversión puede decidir si prestar un 70, un 60, un 50, pero le prestan hasta el 70. Y digamos que las tasas de interés, hablemos de que antes de que bajaran las tasas, ¿sí? Entonces, vamos a ver en cuánto quedaba la cuota al 6.5, que era la tasa de referencia. $2,212 para una casa de $500,000, poniendo una cuota inicial del 30%. Y con esta bajada de medio punto, ustedes van a darse cuenta
que la cuota mensual baja casi $200, ¿cierto? Solamente con este ligero ajuste, bueno, ligero no porque fue drástico, pero con este cambio ya una persona puede estar pagando menos en su cuota mensual, de pronto $200 o un poco menos de $200 para una casa de $500,000. ¿Qué quiere decir? Que es muy buen momento para aprovechar y apalancarnos con un crédito, porque vamos a ahorrar en la cuota mensual, va a ser más baja, y eso nos va a ayudar a que el pago que nos hace el inquilino de la renta mensual se pague la cuota del banco, ¿sí? Es decir, lo que buscamos todos es que nuestras inversiones sean autosostenibles. Lo que buscamos es que tengan un flujo de caja mensual positivo, ¿cierto? Y que quede dinero al final de mes y no que falte dinero al final de mes. Entonces, este impacto que tiene la tasa de interés es muy significativo y por eso les queríamos mostrar a través de esta calculadora práctica eso. ¿Qué otros valores van a venir también dentro de la cuota mensual del crédito en Estados Unidos? Los impuestos de la casa, ¿cierto? Que los impuestos, dependiendo del condado o la ciudad donde compremos, van a cambiar. Vamos a utilizar como referencia el 1.4% del valor de la propiedad y el seguro de la propiedad. Entonces, con estos dos valores adicionales, vamos a encontrar el valor del flujo de caja mensual mínimo que debería producir la propiedad para pagarse sola, ¿sí? Quiere decir que si estamos en este escenario, deberíamos buscar que esta propiedad produjera por lo menos unos $2.807 en renta para que la casa sea autosostenible y se pague. Es decir, que el inquilino pague al banco, pague el seguro, pague los impuestos y el flujo de caja mensual sea positivo. Entonces, esto es un ejercicio práctico. Ahora sí vamos directamente a invitar a Juliet a que nos acompañe en este live. Juliet nos va a contar a lo largo de su experiencia cuáles son esas claves y cómo son esos procedimientos que piden los bancos acá en Estados Unidos para acceder a un financiamiento. Entonces, Juliet, bienvenida y gracias por estar acá con nosotros. Cuéntanos cómo podemos acceder a esas buenas tasas de interés. Así es, Josué, muchas gracias. Un saludo muy especial a todos. Queremos entonces contarles en este momento, y en pantalla van a ver algunos datos de referencia para que entendamos un poco de manera rápida el proceso, ¿cierto?, para solicitar un préstamo como extranjeros y veamos algunos de los requisitos y claves. Entonces empecemos viendo las características de los préstamos. Ya Josué nos mencionaba algunas de ellas, simplemente recordemos rápidamente que vamos a tener, si bien en principio, dos tipos de préstamo. Unos van a tener tasa fija y otros variable, ¿cierto? La fija, digamos que en principio está ajusta o es fija por 5 años, luego se ajusta, digamos, año tras año. Y vamos a tener opciones de préstamo hasta 30 años. Generalmente todos los préstamos que tomemos como extranjeros, pues, a través del banco hipotecario que nos va a prestar, va a tener un periodo de tiempo a 30 años. Las tasas que encontramos hoy, como les mencionaba Josué, arrancan en el 6% y pueden llegar hasta el 9%. Eso va a depender mucho del tipo de programa que tengamos, ¿cierto? Para eso, obviamente, nosotros estamos aquí para asesorarles, para ayudarles a encontrar el mejor programa, las mejores características de préstamo para ustedes a través de nuestros bancos hipotecarios aliados. Vamos a tener además en los bancos, en el préstamo que tengamos, una penalidad por prepago que puede ir del 1 al 3% del valor del préstamo, ¿cierto?, dependiendo del plazo que hayamos acordado en principio, y la posibilidad de hacer abonos anuales que no superen el 20% del total de la deuda. Además, esto es muy importante, todos los préstamos hipotecarios que hagamos se pueden cerrar, ¿cierto?, a través de una LLC, que como ustedes han visto en nuestro contenido anteriormente, es la figura jurídica bajo la que les recomendamos cerrar por temas contables y tributarios. Vamos a hacer, digamos que un estimado de que por cada $100,000 que nos preste el banco, la hipoteca mensual, el pago mensual es de $632 aproximadamente, ¿cierto? Eso para que ustedes den una referencia. Igual con la calculadora que Josué les mostró, van a tener una herramienta espectacular para poder hacer estos cálculos. Veamos adelante y sigamos con nuestra presentación para que allí podamos evidenciar lo que tiene que ver ya con los documentos necesarios, ¿cierto? Como les decía Josué, la cuota inicial mínima va a ser el 30%, digamos que el banco nos presta hasta el 70%. Vamos a requerir unos documentos que realmente son muy sencillos y nosotros que estamos aquí, muchos en América Latina, ¿cierto? Muchos de nuestros inversionistas allí se encuentran, verán que es mucho más sencillo un préstamo en Estados Unidos que en nuestros países de origen, ¿cierto? ¿Qué vamos a necesitar? Un formulario de aplicación que básicamente es una información personal suya como inversionista y del inmueble que vamos a aplicar para comprar. Vamos a necesitar un certificado de ingresos por parte del contador si somos independientes o de nuestro empleador. Vamos a requerir una hoja de vida que va a ser un modelo muy sencillo, simplemente para que el banco americano los pueda conocer a ustedes más como inversionistas, que va a tener un resumen financiero muy corto y muy profesional de quien lo solicita.
Muy importante este paso y este requisito y son los dineros a la vista, es decir, vamos a necesitar la copia de los 2 o 3 últimos meses de extractos bancarios que nos muestre el dinero que tenemos para hacer la inversión y que se va a constituir en ese 30-40% que vamos a dar nosotros de cuota inicial, lo que no vamos a financiar. Y una identificación que en principio el pasaporte solamente es necesario. Vamos a darles una buena noticia a muchos y es que incluso sin tener visa podemos acceder a un préstamo hipotecario en Estados Unidos. Y por último, la mayoría de los bancos nos van a pedir un comprobante de residencia, ¿cierto?, de nuestro país de origen. Porque esto estamos hablando de nuevo de propiedades de inversión, ¿cierto? Obviamente otros son los requisitos para aquellos que son ciudadanos en Estados Unidos. Aquí estamos hablando para aquel inversionista que quiere una propiedad de inversión. Algo muy importante es que no se nos verificará historial crediticio en el país de origen. Es decir, aquellos que dicen, vea, pero es que yo en mi país soy reportado en data crédito, no he tenido el mejor comportamiento, digamos, con los bancos, bancario, no hay problema, ¿cierto? Estados Unidos no se va a meter a revisarles el banco hipotecario que les va a prestar, no lo va a hacer, así que no hay problema. Desde que podamos demostrar el dinero a la vista de ese valor que necesitamos de cuota inicial, casi que con eso ya estamos listos. Veamos por último algunas claves. Estas son algunas de las que hemos aprendido en nuestra experiencia, además de, como les decía, José, 14 años de acompañar inversionistas extranjeros. Y uno es muy importante que usted se asesore primero del tipo de préstamo que va a adquirir. ¿Es una tasa fija? ¿Es una tasa variable? ¿Por qué? ¿Qué características tiene? ¿Cuál me va a dar la mejor tasa? ¿Cierto? Porque como les decía al principio, hay varios programas, ¿sí? Para eso estamos aquí, para acompañarles. La verificación de fondos es muy importante, necesitamos tener los estados en cuenta para la compra y los pagos iniciales, que el dinero esté a la vista. Adicionalmente tenemos que tener en cuenta, ¿cierto?, no solo el valor de nuestra cuota inicial, sino el valor de los gastos de cierre, por ejemplo, que está entre el 6-7% del valor de la propiedad, que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer nuestra inversión. Una evaluación financiera, un análisis de renta, ¿cierto?, que nosotros también les acompañamos en todo este tema de una proyección financiera de su inversión, para que nos aseguremos, como les decía Josué, que la cuota o la renta que ustedes van a recibir mensual va a cubrir la cuota del banco. Adicional también, entonces, vamos a tener algo muy presente, y esto se los decimos, ¿cierto?, porque es importante, y es que los plazos del proceso son, digamos, entre aprobación y desembolso del préstamo, aproximadamente 45 días hábiles, es decir, más o menos 2 meses. Esto es importante porque muchos inversionistas nos buscan y nos dicen, vea, Juliet, Josué, María Elena, es que yo quiero un préstamo para allá, pero la propiedad que quiero comprar me la entregan en una semana. Imposible, ¿cierto? Un préstamo, digamos, regular en Estados Unidos con el banco hipotecario se va a tomar hasta 2 meses. Hay algunos otros programas, ¿cierto?, para aquellos que necesitan un préstamo ya, pero digamos que lo ideal, estos que nos permiten tener la mejor tasa de lo que estamos hablando hoy, se va a tomar entre 45 días hábiles todo el proceso. Con eso entonces queremos dejarles algunas claves y los documentos para que primero vean que es muy sencillo, ¿cierto?, obtener su préstamo hipotecario en Estados Unidos, y adicional para que vean que aquí, pues mejor dicho, lo más importante es asesorarse de la mano de los expertos, que les ayuden a tener la mejor tasa, con las mejores características del préstamo y la mejor propiedad, por supuesto, que libre la inversión, que eso es lo más importante. Muchas gracias, Josué, entonces, por este espacio. Y vamos a darle paso a... Bueno, las tasas de interés suben, las tasas de interés bajan, la oferta sube, la oferta baja, pero no es normal tener una tasa de interés del 2% ni del 18%. Lo que sí es normal es tener una tasa del 6% al 9%. Yo les quiero compartir mi experiencia, porque la mejor experiencia que uno puede contar es la de uno mismo. Cuando yo llego a este país en el 2010, en el 2011, mi esposo y yo decidimos comprar una casa, nuestra primera casa. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando queremos algo es por qué, cómo, para cuándo y hasta cuándo. Cuando ya teníamos el plan listo, empezamos a mirar, pero no salimos como locos a ver 10, 15, 20 propiedades. Es una recomendación que les hago. Si están bien asesorados, primero hagan un plan, qué es lo que quieren, para qué lo quieren, y esta persona los va a ayudar. Nosotros vimos 3 propiedades, porque ya sabíamos dónde la queríamos, qué comodidades, hasta qué precio y en qué zona. ¿Y de qué año? Pues encontramos la casa del 2007. Esta casa la vimos 3 y una de ellas fue la ganadora. ¿Qué hay que hacer primero? Como somos ciudadanos, un ciudadano es diferente, como lo explicó Julia, y los internacionales tienen más ventajas que nosotros, los locales. ¿Por qué? Porque a ustedes no necesitan el historial crediticio, no se lo van a investigar, mientras que nosotros los locales sí. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuál es el puntaje que tiene la persona que va a tomar el crédito.
Afortunadamente mi esposo era muy juicioso y sigue siendo muy juicioso, por supuesto, y nos tocó, él tenía un puntaje del 7.5. Es un puntaje muy alto, porque un puntaje bueno arranca en el 6%, del 6 al 8.5. Cuando ya vemos la casa, aplicamos para un préstamo hipotecario. Nos tocó una excelente tasa debido al alto porcentaje que tenía mi esposo en su historial de crédito. Nos tocó una tasa del 4.75% y el valor de la casa era $126,000. ¿Cuál fue la cuota inicial que nosotros dimos? Dimos el 10%. Otra ventaja como locales. El internacional tiene que tener mínimo, como lo explicaba Julie, el 30%. Cuando nosotros nos aprueban el préstamo, nos entregan la casa, nos tocó, lógicamente, como era nuestra primera casa, nos tocaba hacer algunas adecuaciones, que eso es lo que uno dice. Si yo tengo una casa para inversión, es diferente, pero si es para mí la casa, pues lógicamente yo le voy a hacer unos ajustes porque no era una casa nueva. Le invertimos $69,000, donde les cambié. Primero, la casa no les dije que tenía. La casa es un solo piso, 3 cuartos, 2 baños, piscina, garaje doble. Le invertimos $69,000 porque se le cambió totalmente el piso, las casas venían alfombradas, le cambiamos los 2 baños, se le cambió la cocina completamente, se le cambió el piso de la terraza de la piscina, nos quedó una casa espectacular. Vivimos en ella por más de 10 años. ¿Qué hicimos? La casa se valorizaba cada año el 20%. Hoy la casa cuesta $520,000. Decidimos quedarnos con la casa porque muy bien ubicada, una casa muy baja, y hoy la casa nos genera una renta de $3,000 mensual. ¿Cuánto pagamos de asociación? $60 mensual. Todos esos son los pequeños detalles en los que uno tiene que mirar. ¿Cuánto pagamos de impuesto? Hoy pagamos de impuesto $4,775. ¿Cuánto pagamos de seguro? Pagamos $980 al año. Entonces decidimos buscar otra casa para nosotros. Ya esta tasa no nos tocó la tasa que teníamos con la primera casa, nos tocó una tasa del 7.5%. Y ustedes me dirán, es una tasa muy alta. No es una tasa alta, porque era una casa de oportunidad. Cuando hay una propiedad de oportunidad, no pienses en la casa. Que mira lo que nos está ocurriendo hoy. Con este regalo que nos dieron de haber bajado la tasa de interés, ¿qué están haciendo hoy? Muchos, yo a Josué, Julie y a mí, la llamada no para. Quiero refinanciar mi hipoteca porque me tocó una tasa muy alta. Hoy podemos darnos ese lujo de refinanciar esa hipoteca. También nos podemos dar el lujo, una casa que ya te generó una valorización muy alta, vendámosla y con esa compremos 2, aprovechando que es la tasa. Entonces, ¿por qué les quería compartir mi historia? Porque esta casa que hoy me generan una renta de $3,000, es negocio venderla, no la voy a vender, porque esta casa se está valorizando el 20% cada año. Entonces, esto era lo que yo les quería compartir, que hoy es el momento que tomemos acción. ¿Por qué? Porque son oportunidades de oro, son oportunidades que no vuelven. Entonces, señores, ahí les cuento mi historia. Espectacular tu experiencia, y lo más importante, como tú dices, es que las claves para hacer una buena inversión están en ir y llevar ese paso a paso, saber qué analizar y cuál es la información que necesitamos tener en cuenta. Entonces, hemos llegado al final de este episodio, pero venimos con un próximo episodio cargado de información. Vamos a estarles hablando sobre todos esos costos que no tenemos en cuenta a la hora de comprar una propiedad de inversión. Esos costos que podemos decir costos ocultos, lo que no está sobre el papel, sobre la mesa. Y eso lo vamos a abordar en nuestro próximo episodio. Déjenos sus comentarios, háganos sus preguntas, cuéntenos cómo les pareció este episodio, qué otras preguntas quieren que abordemos o de este mismo tema, cómo podemos profundizar para poderles seguir trayendo información de valor. María Elena, Juliet, gracias por acompañarnos en este espacio y nos vemos próximo.